Muy buena, mi nombre es David Morales, estudiante de la carrera Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y hoy cursante de la materia Laboratorio de Corrosión. Vamos a realizar la práctica número 3. Vamos a ver el primer video que corresponde al objetivo número 2. Los participantes de esta práctica son Luis José Lucena, Alexander Freite, Oscar Galindo. El objetivo de esta práctica es demostrar el efecto de las celdas de concentración de oxígeno de una gota de agua depositada sobre una superficie de acero. Los materiales para realizar esta práctica son 2 vidrios de reloj, un vaso precipitado de 100 mililitros, un cilindro graduado de 50 mililitros, 2 pipetas de 1/100 mililitros, 2 cucharas, una varilla agitadora, ferrocianuro de potasio, cloruro de sodio, solución de fenoltaleína, agar-agar, agua destilada y una lámina de acero de bajo carbono para realizar nuestras probetas. Las herramientas para realizar esta práctica son una plancha, una balanza, una cegueta, una lima, 2 cepillos de alambre, una prensa y un martillo. Comenzamos con los procedimientos y resultados del primer video. Primero en el procedimiento vamos a medir en la balanza 0.6 gramos de cloruro de sodio y 0.4 gramos de agar-agar. Se realiza una mezcla de 20 mililitros de agua destilada, luego se le agrega 0.4 gramos de agar-agar y por último se le agregan los 0.6 gramos que ya habíamos medido de cloruro de sodio. Se mezcla todo esto con la varilla agitadora y se deja en la plancha hasta hervir. Luego se le agregan los indicadores. Se agrega 0.4 miligramos de ferrocianuro de potasio y 0.8 mililitros de fenoltaleína a la mezcla anterior. Luego vamos con el procedimiento en general de esta práctica. Después de tener esta mezcla hecha, agregamos gotas de esta solución a una probeta de acero de bajo carbono para poder ver las zonas anódicas y catódicas de este material. Y tenemos como resultado que mediante la solución que hicimos, al colocar las gotas en el acero de bajo carbono, observamos que en las orillas de la gota toma un color rojizo, donde hay más presencia de oxígeno, y se ve donde hay reacciones catódicas. Y en el interior vemos un color azul, donde hay menos presencia de oxígeno, y esto representa el ánodo. Vamos con las conclusiones de esta práctica. Las conclusiones de los alumnos fue que se logró el objetivo que fue demostrar el efecto de las celdas de concentración de oxígeno de una gota de agua depositada sobre la superficie de acero. Se vio dónde se concentraban los mayores e inferiores, dónde se concentraba la mayor, se logró demostrar en dónde había mayor y menor concentración de oxígeno. En las zonas anódicas, que sería el centro de la gota, se formó de un color azul y en las zonas catódicas se tornó de un color rojo. Esta sería la parte exterior de la gota, ya que hace una reacción con el ambiente, ya que este contiene oxígeno. Con esta interacción se forma una celda electroquímica donde la zona catódica se protege y la zona anódica forma parte de un estado de sacrificio. Mi conclusión es que gracias a los indicadores que fue el ferrocianuro de potasio y la fenoltaleína que pueden determinar las reacciones anódicas y catódicas de un material, vemos que el oxígeno del aire está más en contacto con la superficie correspondiente a los bordes de la gota comparada con el centro de la misma. Con esto se establece que la concentración de oxígeno en contacto con el acero en el centro de la gota es menor que el borde de la misma. Ahora vamos con el video número 2. Los participantes de esta práctica fueron Luis José Lucena, Alexander Freite, Oscar Galindo y Seguana Libar. El objetivo de esta práctica es demostrar que los gradientes de concentración de iones y de temperaturas en una solución que cubre una superficie metálica generan corrientes de corrosión entre las áreas del material expuestas a estos gradientes. Los materiales para realizar esta práctica fueron un puente salino, 2 cilindros graduados, uno de 250 mililitros y uno de 10 mililitros, 2 vidrios de reloj, 2 cucharas y 3 varillas agitadoras,
3 vasos precipitados de 250 mililitros, un vaso precipitado de 10 mililitros, agar-agar, sulfato de cobre, ácido clorhídrico, agua destilada, un multímetro, una balanza, una plancha y 2 láminas de cobre para realizar las probetas. Las herramientas a utilizar fueron una prensa, una tijera para cortar el metal o material, 2 cepillos de alambre, un martillo, 2 limadoras y distintos tipos de lijas. Y comenzamos con el procedimiento y los resultados de esta práctica. Se crea una mezcla de 20 mililitros de agua destilada y luego se le agregan 0.4 gramos de agar-agar y 1 gramo de sulfato de cobre y se mezcla todo con la varilla agitadora. Primero vamos a crear el puente salino con nuestra solución. Luego se tienen 2 vasos precipitados de 230 mililitros de agua destilada. A esto se le van a agregar 11.5 gramos de sulfato de cobre en ambos vasos. Pero en un tercer vaso se crea otra mezcla de 230 mililitros de agua, pero se le agregan 2.3 gramos de sulfato de cobre. Y se mezcla cada uno de los vasos precipitados con nuestra varilla agitadora. Y después, por último, a cada una de estas soluciones se le agregan 5 mililitros de ácido clorhídrico. Comenzamos con la primera prueba, el procedimiento. Con nuestras 2 soluciones de distintas concentraciones colocamos nuestro puente salino a cada uno de los lados de nuestras soluciones. Sumergimos nuestras 2 probetas de cobre conectadas a 2 pinzas de caimán con su lado positivo y su lado negativo en el voltímetro. Luego que lo sumergimos, encendemos nuestro voltímetro y colocamos en voltaje directo y observamos la lectura. Luego de 2 minutos dejamos reposar y volvemos a chequear las medidas del voltímetro y lo vamos a hacer así hasta 6 veces. Y vemos que va aumentando la medición. El resultado. Al sacar nuestras probetas de cobre observamos que el negativo se comporta como un ánodo y el lado positivo como un cátodo. Del lado negativo vemos que toma un color rojizo, que esta se comporta como ánodo debido a los iones de cobre que se presentan en la y se presenta una reacción de oxidación. Y del lado negativo presenta una película de protección de corrosión. Ahora vemos en la siguiente tabla que está aquí, que nos muestra la concentración de oxígeno de esta práctica. En el eje Y nos presentan los voltajes y en el eje X nos presenta el tiempo en minutos. Vemos que al pasar el tiempo iba aumentando la tensión del sistema hasta equilibrarse. En el minuto 8 vemos que esta línea es casi recta. Este equilibrio se debe a que cuando los electrodos se ponen en cortocircuito, cuando se están disolviendo, el cobre va reaccionando con los sulfatos de las soluciones. Esto origina que la solución concentrada quede un exceso de iones de cobre que para mantener el equilibrio se depositan sobre los electrodos de la solución concentrada, así formando una reacción catódica. Luego tenemos la prueba número 2. El procedimiento. Agarramos nuestras soluciones que habíamos creado anteriormente, pero esta vez van a ser las de igual concentración. Colocamos nuestro puente salino a sus respectivas probetas que se colocaron como en la primera. A una de estas soluciones, pero a una de estas soluciones va a estar a temperatura ambiente, o sea 23 grados, y la otra va a estar a 70 grados centígrados, o va a estar, mejor dicho, va a estar en la plancha. Y vemos su resultado. Vemos que en ambas probetas tiene una reacción de concentración de iones metálicos. Vemos que hubo una reacción anódica, ya que por medio del puente salino se transfirieron los electrones al cátodo. Vemos que en el ánodo se ven los iones disueltos de cobre y en el cátodo vemos los iones en estado metálico. Ahora vemos la siguiente tabla que nos muestra la celda de temperatura diferencial de esta práctica, que está acá. La línea amarilla representa los sistemas cerrados y la línea azul representa los sistemas abiertos. Para los sistemas cerrados, cuando se aumenta la temperatura, la corrosión del material va aumentando hasta que se consume todo el oxígeno de este sistema. En los sistemas abiertos, la velocidad de corrosión aumenta cuando la temperatura llega a los 80 grados y luego desciende hasta llegar a su punto de ebullición, hasta valores muy bajos. Esta disminución se debe a que la temperatura superior a 80 grados, la solubilidad del oxígeno disminuye. Ahora tenemos otra tabla. Que esta línea amarilla representa el experimento que se acaba de realizar. Vemos que las tomas de nuestras muestras lanzadas por el voltímetro eran negativas,
Mientras iban pasando los minutos, la diferencia de potencial en ambos electrodos se iba equilibrando. Hasta llegar a los 6 minutos, a los 8 minutos vemos que comienza una línea recta, que ya casi no se ve una diferencia. Del minuto al 8 al 12 vemos que se presenta una línea recta ya que se estaba equilibrando. Cada vez se iba acercando más al valor a cero. En el sistema anódico compuesto por una temperatura menor, es la que iba reaccionando, donde estaba librando los electrones al cátodo, el cual tenía una mayor temperatura. Y las conclusiones de esta práctica. En el primer experimento, donde las dos probetas están sumergidas en las dos soluciones de distintas concentraciones de iones metálicos, en la solución con un mayor gradiente de iones metálicos que producía menos oxígeno, permitiendo que no se disolviera, funcionando como una zona catódica. Y en la parte anódica era donde tenía menos concentración de iones, por lo tanto había más acceso al oxígeno. Y esto funcionaba como un sacrificio anódico en la superficie. Mi conclusión es que en los gradientes de concentración de iones y de temperatura en una solución que cubre una superficie metálica generan corrientes de corrosión entre el área del material expuestos a estos gradientes. Muchas gracias, mi nombre es David Morales y esto fue el Laboratorio de Corrosión, práctica número 3. Que tengan un feliz día y bendiciones.